Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Buscán desde el Sweet & Coffee del Plaza Foch. Esto es News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy, martes 26 de junio, que mi nena cumple 4 meses y por la que vengo sin dormir a estos programas. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, La Posta publicó ayer el prometido informe de la Conspiraín, los manejos oscuros de la Secretaría Nacional de Inteligencia, y por primera vez se exponen los nombres y los rostros de quienes llevaron a cabo las bochornosas actividades de espionaje y hostigamientos contra población civil, contra políticos, contra periodistas. Por primera vez sabemos quién manejaba el aparato casi paramilitar que no solamente protegía la integridad del presidente Rafael Correa, sino que también atacaba y golpeaba a ciudadanos desarmados. Y por primera vez conocemos cómo Romy Vallejo utilizó los tentáculos de la inteligencia para infiltrar incluso a un agente dentro de la seguridad del presidente Lenín Moreno. Esperamos reacciones de las autoridades en las próximas horas. Ya hay pronunciamientos desde los sectores parlamentarios, les estaremos informando en el transcurso del día. En caliente se espera que mañana lleguen los cuerpos de nuestros colegas del comercio tras el triple asesinato en la frontera norte. Mañana 10 de la mañana está prevista el arribo del avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que trae consigo los cuerpos de Paul, Javier y Efraín. No sé cuál será la agenda, pero acompañaremos y acompañamos a sus familias en un momento doloroso de un fin de ciclo trágico para el país. Y en caliente, finalmente, el Consejo de la Judicatura se ve obligado, tras la presión ciudadana, a intentar dar una respuesta. Es posible que ellos, los del Consejo de la Judicatura que reemplaza a Gustavo Yáiz, me refiero, revisen la decisión que ha levantado tanta polémica en la designación de fiscales. ¿Se ha metido un tiro en el pie el Consejo de la Judicatura nada más arrancar la carrera? Se lo pregunto a mi invitado esta mañana porque tengo el gusto de contar con Juan Pablo Elván, abogado, litigante y vocal del Consejo de la Judicatura, pero sobre todo un hombre al que respeto y buen amigo de esta casa. No se vayan, esta es la entrevista de La Posta. Gracias a quienes se quedan a la entrevista, gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y de este espacio, News & Coffee, también a Sweet & Coffee por confiar en el periodismo independiente. Gracias a quienes comparten nuestros contenidos. Yo soy Anderson Buscán en todas las redes, todas. Y gracias Juan Pablo Elván por tomarte un tiempo para tomar un café esta mañana. Gracias por invitarme, Anderson. Empecemos por lo primero, lo acabo de decir en la introducción. Te has posicionado ayer en el Consejo de la Judicatura y habían tomado una primera decisión. Se han pegado un tiro en el pie nada más arrancar la carrera. Bueno, yo públicamente expresé mi postura. Yo creo que la decisión tal vez fue prematura. Esto no significa que existiera una mala fe en la decisión ni que haya habido algún tipo de manipulación. Lo que significa es que por la urgencia de tomar decisiones seguramente no se ponderó adecuadamente los antecedentes de algunas de las personas que aparecieron en la lista de fiscales provinciales encargados. Sin embargo, hay una apertura, por suerte hay una apertura de mis colegas. Yo había anunciado en su momento que pediría una reconsideración de la decisión. Ayer he conversado al respecto con mis colegas y afortunadamente hay una disposición a conversar el tema, así que
seguramente habrá una postura institucional sobre este tema después de nuestra próxima sesión de pleno. ¿Qué es lo que no te convence de la designación de los fiscales provinciales de este país? Mira, yo creo que las personas que tienen señalamientos por haber sido instrumentales a un proceso represivo orquestado también, de distintas formas, pero también desde el aparato de justicia, no deben tener la responsabilidad de coordinar la actividad de todas las fiscalías dentro de una provincia y de llevar las acusaciones ante las cortes provinciales. Si son buenos o malos funcionarios, eso es difícil afirmarlo sin entrar a analizar sus calificaciones, sus estudios, su desempeño en las causas ordinarias y demás. Pero cuando se trata de personas que han participado en casos de alto perfil, con actitudes negativas frente a la objetividad que de acuerdo con nuestra ley debe tener un agente de la Fiscalía, la ciudadanía no va a confiar en esa persona y tiene que haber transparencia. Te voy a citar un par de nombres que son los que han levantado polémica sin ánimo de valoraciones personales, pero sí de gestiones. Ruth Palacios, fiscal de Pichincha, esto me lo dicen abogados litigantes, actuó siempre de la mano con Tania Moreno, incluyendo el caso Pases Policiales, y es hasta hoy el brazo derecho de la antigua fiscal subrogante de la Nación. Gustavo Benítez, buen tipo, lamentablemente fue el fiscal de todos los casos del 30S, ya sabemos cómo terminó aquello. El fiscal del Guayas, de apellido Astudillo, ha sido acusado, aunque él niegue haber recibido $20.000 en el caso Gabela. El fiscal Fabián Salazar no solamente dio su abstención para que quede en libertad Juan Pablo El Juri, sino que también participó en el operativo ilegal en Sarayaku cuando metió un helicóptero a un territorio protegido por medidas cautelares de la CIDH. Y hombre, lo más loco de todo, un hermano del presidente de la República en una fiscalía provincial. ¿Qué te dicen estos nombres? Precisamente por eso, Anderson, yo he pedido y creo firmemente que debemos ir nombre por nombre examinando cuál es su conducta anterior y en qué medida colaboraron o no colaboraron con la desinstitucionalización de nuestra justicia, con la represión a través del aparato de justicia. Y si se comprueba que así ha sido, no deben ocupar una fiscalía provincial. Creo, en el caso del hermano del señor presidente, puntualmente, que más allá de que he conocido ayer que es un funcionario de carrera de antigua data, va a haber una serie de suspicacias por el mero hecho de que es hermano. Tiene más de 20 años en la fiscalía. Correcto. Pero hermano del presidente. Correcto. De la República. Ayer he conocido que su primera acción de personal en fiscalía data del año 97. Y eso significa que efectivamente es un funcionario que ha estado ahí mucho tiempo, que seguramente se ha categorizado varias veces, que seguramente tiene un buen desempeño desde que se ha mantenido en la función. Pero las suspicacias tienen que ver con el hecho de que es hermano del presidente. Entonces, creo que la transparencia en este caso exige el nombrar personas que no vayan a ser objeto de cuestionamientos. Tú has mencionado un grupo de fiscales, además del hermano del presidente, y yo como abogado litigante podría de la misma lista mencionarte otros. No lo voy a hacer porque, insisto, tenemos que adoptar una postura institucional, pero las credenciales de algunos de los que integran esta lista son por lo menos cuestionables porque sí fueron colaboradores directos de lo que le pasó a nuestra justicia durante la década anterior. ¿Cuál fue el mecanismo que tomó el Consejo? Ya sé que no estuviste en esa sesión porque te acabas de posesionar ayer, pero ¿cuál fue el mecanismo que tomó el Consejo para llegar a estos nombres? Hasta donde tengo entendido, porque como bien observas yo no estuve presente, lo que hubo fue una consideración, a partir de la información proveída por la propia Fiscalía, de la calificación de categorización de cada uno de los integrantes de la lista. Entonces, claro, si se analiza los puntajes por separado sin tomar en cuenta las conductas previas, seguramente llegaríamos a la misma lista. Pero el problema es que aquí no es solamente una cuestión de puntajes. El propósito declarado del proceso de transición que estamos viviendo es descorreizar la justicia. Vamos a esto, Juan Pablo, que para mí es sorprendente. Yo estoy fuera del mundo de la justicia, así que lo hablo desde la plena ignorancia. Acabamos de echar a patadas a un consejo de la judicatura que organizaba concursos mañosos para poner allí a gente que no era apta, sino para responder al poder político. Y en base a esos mismos concursos que dan los puntajes, escogemos a sus reemplazos. Es contradictorio. Es absolutamente contradictorio y creo que estamos a tiempo, por suerte, de enderezar. Por suerte también sí hay una apertura
de mis colegas a conversar sobre esta cuestión, a revisar la decisión que se tomó, y lo vamos a hacer seguramente en la próxima sesión del Pleno. El presidente así lo ha anticipado. Entonces, afortunadamente, no es una decisión fatal, pero sí es una primera señal de alerta de que tenemos que ser muy cautos de confiar o no en la información que recibimos, porque aquí también yo creo que es importante anotar que el Consejo de la Judicatura transitorio tiene que actuar en un periodo de tiempo muy corto a partir de información que proveen otras entidades del mismo ámbito de la justicia y de otros poderes públicos, con una serie de funcionarios que están desde antes y que seguramente tienen todos los méritos para estar al servicio de la justicia, pero que de todas formas nosotros no podemos confiar ciegamente porque hemos descubierto una maraña muy compleja ahí adentro. Kelvin Espinales te pregunta, si van a revisar la decisión, ¿cómo hacen para no caer en la dedocracia? Que este es uno de los grandes temores. Bueno, está muy bien querer nombrar gente apta para la transición, pero ¿cómo sabemos, si no hay concurso de por medio, que no hay un interés cuando ustedes dicen tú sí, tú no? Yo creo que lo más importante es tomar en cuenta que el encargo que se les está haciendo a estos fiscales es temporal, justamente hasta que se convoque un concurso, y la intención es convocar a los concursos a la brevedad posible. Pero para convocar esos concursos y no reanudar los concursos suspendidos, sino empezar de nuevo, tenemos que diseñar un nuevo reglamento para que estos concursos sean concursos en los que efectivamente quienes estén en mejores condiciones, no solo en términos de puntuación, sino de idoneidad por ética, sean los que ocupen la función. No se trata de caer en la dedocracia al encargar la función a una persona determinada, porque no se le está diciendo y de aquí en adelante y para siempre tú vas a ser el fiscal de tal provincia. Se le está diciendo, mientras escogemos en un proceso transparente, en la medida de lo posible, inclusive con impugnaciones ciudadanas, que es la aspiración que tenemos al interior del Consejo, a la persona que debe ocuparse de esta fiscalía, vamos a tener que hacer trabajar esta fiscalía. No podemos dejar los despachos sin trabajo. No podemos, con la acumulación de causas tan brutal, y aquí te lo digo como abogado litigante que he sido, que tiene fiscalía, recibiendo más de 100,000 denuncias en el año, decir, no, y ahora dejamos en acefalía. ¿Por qué dejamos en acefalía? Para no caer en dedocracia. No tiene sentido. La justicia no puede paralizarse porque estemos en un proceso de transición. La otra gran preocupación respecto del Consejo de la Judicatura es que 3 de sus 5 vocales tienen raíces social cristianas. Estuvo aquí Ramiro Aguilar 6 meses atrás y dijo, si no se ponen pilas en este país, la justicia la va a volver a recuperar el socialcristianismo. Me parecía inverosímil entonces, me parece más creíble hoy. ¿Te sientes incómodo perteneciendo a un Consejo de la Judicatura que puede responder a una facción política? No me siento incómodo porque yo no respondo a una facción política. Anderson, es público y notorio que yo he sido golpeado por ambos lados. Cuando en su momento representé a exalfaros en los juicios por crímenes de lesa humanidad, se me tildó de correísta y de parte de un grupo terrorista. Cuando defendía a aquellas personas denostadas por el correísmo, se me tildaba de miembro de la partidocracia, pero afortunadamente yo no me debo ni al un lado ni al otro. Y eso, el que yo en lo personal me sienta en libertad de hablar con la prensa, con la ciudadanía, con mis colegas y decir lo que pienso, me permite no sentirme incómodo, más allá de que hubiera una inclinación que yo no la puedo afirmar. Yo no puedo afirmar eso. Política de alguno de los miembros o de algunos de los miembros del Consejo con determinada ideología. Sí creo que todos los ciudadanos ecuatorianos, más allá de colores, de partidos, de puntos de vista, estamos llamados a arrimar el hombro en un proceso de recuperación de nuestro país. Nuestro país ha vivido una pesadilla durante 10 años y tenemos que aceptarlo, ha sido así. Nuestras libertades civiles han sido gravemente limitadas, nuestras posibilidades de ser protegidos en nuestros derechos por parte de un aparato de justicia transparente, independiente, funcional, también fueron desaparecidas. Entonces, no importa a qué ideología nos debamos, si es que nos debemos a alguna. Yo en lo personal no me debo a ninguna. Lo que importa es que estemos convencidos de que el aparato de justicia debe funcionar. ¿Quiénes son los nombres? Bueno, yo supongo que el Consejo de Participación Transitorio hizo una ponderación adecuada de a quienes ponía. Eso espero, porque yo estoy ahí. Espero que me hayan considerado no porque, Albán se identifica con tal facción, sino porque Albán puede contribuir a alguna buena idea para sentar las bases de una nueva justicia. Lo de los fiscales se puede revisar. El Consejo tiene
derecho a decir, me equivoqué en esta designación, la revierto? Jurídicamente te lo pregunto. Yo creo que jurídicamente, esto es una de las primeras cosas que le enseña a uno en las facultades de Derecho, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. La forma en que se tomó esta decisión es a través de una discusión y resolución adoptada por el Pleno. Mi opinión personal es que efectivamente es posible, dado que no son designaciones permanentes y no se está perjudicando derechos adquiridos de nadie, esto es un encargo. Efectivamente el Consejo podría, de la misma manera, vía debate y adopción de una resolución, cambiar uno o más o todos los nombres de la lista que se anunció el viernes. Hacemos una pequeña pausa para revisar las tareas del Consejo después de los fiscales, cómo se arregla el aparato de justicia en este país. Volvemos, 2 minutos. Gracias a todos los que se quedan en la señal de la posta. Entiendo que teníamos un pequeño problema de señal, por lo que hicimos una especie de corte comercial sin comerciales. Volvemos con la entrevista con Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura, para ver cómo se recupera la justicia de este país. Lo de los fiscales provinciales es una piedrita en el camino que puede solucionarse y el Consejo intentar recuperar la legitimidad con la que debió haber nacido. ¿Qué sigue después de los fiscales? Bueno, es una cuestión muy compleja. Ya en estos primeros días, me comentaban ayer mis colegas, yo apenas me posesioné ayer, pero se han encontrado varias cosas muy serias. El tiempo que tenemos es un tiempo muy corto. Revertir todas las afectaciones que se han introducido dentro del aparato de administración de justicia en tan poco tiempo va a ser complejo, pero por lo menos podemos sentar unas buenas bases. Creo que esto pasa por una diversidad de temas que tienen que ver desde instrucciones giradas a los jueces respecto de determinados tipos de actuaciones, pasando por procesos de expropiación de bienes, pasando por adquisición de insumos, por designación de funcionarios. Es muy complejo lo que toca hacer. Yo tengo la esperanza, sin embargo, de que al menos dejaremos hecho el plano, para que cuando venga las bases. Correcto, cuando venga el Consejo de la Judicatura Permanente, ese Consejo de la Judicatura Permanente por lo menos tenga ciertas guías de por dónde trabajar. Yo en lo personal lo que quiero tratar de hacer en los meses que voy a estar a cargo de la función es diseñar ciertas pautas mínimas a partir de estándares internacionales para garantizar independencia judicial. ¿Por ejemplo? Si partimos, por ejemplo, de los parámetros generales de independencia judicial propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, por informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de la Corte Interamericana en materia de independencia judicial, creo que tenemos buenos puntos de partida sobre acciones a implementar en el plano interno para garantizar que la justicia sí sea independiente. Esto tiene que ver con los criterios de selección, tiene que ver con los criterios de evaluación, tiene que ver con los parámetros de estabilidad en el ejercicio de la función judicial, no solo de los servidores estrictamente judiciales, sino de los servidores administrativos. Creo que también tiene mucho que ver con la verificación periódica de las capacidades de quienes integran la función judicial, la calidad de la argumentación que tienen los jueces, por ejemplo. No se trata solamente de constatar que en términos cuantitativos un juez, un determinado despacho es productivo, porque si lo que está argumentando es lo que le apareció en Wikipedia cuando googleó determinado término de búsqueda, entonces no es una decisión de buena calidad. Lo que nos interesa es que las decisiones satisfagan la expectativa de justicia que la ciudadanía tiene. El sistema de justicia es la institución peor valorada de este país. Tiene una credibilidad más o menos 23%, esto es por debajo de la Asamblea Nacional, que mira tú si es caer bien bajo. ¿Qué tanto tiempo puede tomar que la ciudadanía recupere la confianza en un sistema judicial que demora mucho, resuelve poco y deja dudas en los nombres que la representan? Yo pienso que eso va a tomar muchísimo tiempo. Es evidente que nosotros, en el tiempo que vamos a estar
cumpliendo las funciones, que son unos pocos meses, no vamos a conseguir ese resultado. Sin embargo, en cada paso que nosotros demos, en cada actuación futura de la justicia, sin presiones de ninguna naturaleza, con completa independencia, con completa objetividad, con debidas garantías en todo juicio, desde el divorcio de Juan y María hasta el caso de alto perfil en que hay un componente durísimo de carácter político, va a permitir que la ciudadanía cambie su percepción sobre lo que el aparato de justicia es y empiece a confiar en el aparato de justicia. Hoy por hoy, la justicia ecuatoriana, y lo digo como abogado practicante que he sido, es más un instrumento para amedrentar. La gente te amenaza con un juicio. Todo se vuelve litigioso porque la gente quiere usar el aparato de justicia para hacerle daño a los demás. Y ese no es el propósito de un aparato de justicia. La intención es que se resuelva el conflicto interpersonal sin necesidad de acudir justamente a mecanismos de autodefensa, a usar la violencia, si se quiere, sea simbólica o sea real, material, para imponer el criterio propio. Nuestro aparato de justicia se estaba prestando a eso, a ser un mecanismo de autodefensa, y eso no debe ir más. ¿Puede el Consejo de la Judicatura evaluar o revisar a todos quienes hacen parte del aparato de justicia? Me explico mejor, de la Corte Nacional de Justicia para abajo. Dentro de las competencias que tiene el Consejo de la Judicatura, efectivamente se encuentra el evaluar, el calificar la conducta de todos los funcionarios que integran el aparato de justicia. ¿Te parece necesaria la Corte Nacional de Justicia? Me parece conveniente evaluar a las altas cortes, no solo la Corte de Justicia, sino también las cortes provinciales. ¿La constitucional está dentro de su competencia de evaluación? No, en virtud del principio de unidad jurisdiccional, lo que se encontraría bajo nuestra supervisión es únicamente el aparato de la justicia ordinaria. La justicia constitucional no pertenece a la justicia ordinaria. Solo como una digresión, esto no atañe al Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de Participación sí que inicia una evaluación a la Corte Constitucional. ¿Tu postura allí es que se puede o se está extralimitando? Esto es una cuestión muy compleja porque cuando uno mira el mandato que la propia Corte, la aclaración del mandato que la propia Corte Constitucional emitió, parecería que sí. Sin embargo, que sí los pueden evaluar. Sin embargo, cuando uno mira la Constitución, yo en esto tengo que ser totalmente frontal en cuanto a la opinión que tengo. Cuando uno mira la Constitución de la República, dado que la Corte Constitucional no es nominada por el Consejo de Participación, yo en lo personal entendería que no puede. Pero la propia Corte Constitucional dijo, el mandato otorgado en el referéndum del 4 de febrero le permitiría sí ejecutar esta función. Entonces, yo entiendo que el Consejo Transitorio, amparado en esta decisión de la propia Corte Constitucional, que le dijo sí puede, está haciendo este proceso de evaluación también a la Corte Constitucional. Ok, lo entiendo. Volviendo al Consejo de la Judicatura, Gustavo Yaik estuvo allí casi 5 años, si los cálculos no me engañan. No habrá construido solamente un bonito despacho, sino toda una arquitectura, un organigrama de burocracia que respondía a los intereses del Consejo de la Judicatura. Ustedes entran como 5 voluntades dentro de un esquema burocrático totalmente ajeno. ¿Por dónde empiezan a cambiar casa adentro el Consejo de la Judicatura y cómo deciden tú sí, tú no, nuevamente? Bueno, eso es parte de la discusión que debemos tener en lo inmediato, porque efectivamente en las direcciones nacionales, en los cargos directivos dentro del Consejo de la Judicatura se encuentran personas que fueron nombradas por el anterior Consejo. Esto no significa necesariamente que hay que sacar a todos. Yo no creo que es muy racional el pretender reestructurar un aparato de justicia desde el sistema administrativo del aparato de justicia, que es el Consejo de la Judicatura, echando a todos los funcionarios y trayendo nuevos. Creo que lo que hay que hacer es evaluar en qué medida es pertinente mantener a ciertas personas en determinadas posiciones. Y esa es la tarea a la que nos vamos a dar seguramente en los próximos días. Sí tiene obviamente que ser gente en la que no solo el Consejo pueda confiar, sino en la que la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía, pueda confiar. Entonces sí vamos a tener que evaluar quiénes son y en qué medida han contribuido a, lo que decía antes, desinstitucionalizar el aparato de justicia. Y por ende, en qué medida tendrían que ser o bien separados o bien cambiados de funciones, a efectos de poder poner en su lugar a personas que contribuyan a este esfuerzo de recuperar la justicia. ¿Has decidido o has hecho pública tu decisión de retirarte antes de que terminen las funciones del Consejo de la Judicatura Transitorio? Entiendo que por compromisos académicos
Y solamente para dejarlo claro, ¿aspirarías o no a quedarte en un consejo de la Judicatura Permanente? No, y públicamente lo digo desde este momento, Anderson, no deseo ser parte de un consejo de la Judicatura Permanente, no deseo un cargo público dentro de la estructura del Estado ecuatoriano, a pesar de que he sido señalado de eso por los detractores habituales que tienen la gentileza de recordarme a las 4 de la mañana, se despiertan pensando en mí. La verdad es que no, mi interés en este momento es trabajar los meses que voy a poder hacerlo de manera muy intensa y luego volver a mis estudios del PhD, porque tengo un compromiso sobre todo con mi esposa y mi hija. Yo no puedo haberles hecho renunciar a ellas a un tiempo de su vida aquí en el Ecuador, a nuestra familia, a nuestros amigos y demás, en vano. Yo estoy volviendo a los Estados Unidos porque ese es mi proyecto principal y no aspiro a quedarme en el Consejo de la Judicatura. En las últimas semanas, la idoneidad con la que la justicia maneja casos donde se ven involucrados políticos ha sido puesta en duda, especialmente por el correísmo, que sigue, que ahora manifiesta que la justicia se usa con fines políticos. Esto después de que Rafael Correa fuera vinculado formalmente a un proceso y se le dictaran medidas cautelares que muchos consideran extraordinarias, como obligarle a volver al Ecuador para presentarse ante la justicia. ¿Estamos en un momento de politización de la justicia, Juan Pablo? Creo que estamos en un momento de despolitización de la justicia. Yo no voy a emitir un criterio sobre ese proceso particular precisamente porque considero que los jueces no deben tener ningún tipo de presión, ni siquiera a partir de comentarios de los funcionarios sobre cómo deberían actuar. Deben actuar de su cuenta y ponderar las cuestiones y evaluar las conductas de las personas sometidas a cada tipo de proceso de su cuenta. Pero justamente sobre tu pregunta concreta, lo que yo creo es que estamos en el proceso inverso. Estamos despolitizando a la justicia luego de un periodo en que efectivamente se levantaba un teléfono, se giraba una instrucción por el teléfono y el juez simplemente repetía la instrucción que se le había dado en la forma de una decisión judicial. Eso es conocido. Es conocido no solamente porque lo afirmamos quienes sufrimos de ese tipo de situaciones, sino porque está documentado que así era. Está documentado que así era. En consecuencia, estas manifestaciones que ciertas personas están realizando de que se está politizando la justicia, seguramente obedecen a que cada ladrón juzga según su condición. Y como ellos politizaron la justicia, piensan que entonces en esta transición también se está politizando la justicia. No es así. Recta final de la conversación con Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura. Gustavo Yaik fue cesado por el Consejo de Participación junto a los vocales que conformaban el Consejo de la Judicatura anterior por muchos motivos, en un informe de más de 160 páginas firmado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Su responsabilidad llevó al cese anticipado de funciones. Su responsabilidad política nunca fue determinada, puesto que el Parlamento se hizo el loco, miró para otra parte, como suele hacerlo cuando toca tomar una decisión difícil. Su responsabilidad judicial está por determinarse, pues hay procesos abiertos. Te lo pregunto directamente, ¿crees que más allá de haber sido cesados anticipadamente, el Consejo de la Judicatura anterior debe responder política o judicialmente? Nosotros estamos en un proceso de análisis de las decisiones que se fueron tomando y de los problemas que se fueron generando durante la administración del Consejo de la Judicatura anterior. Ya hemos descubierto algunas cosas muy preocupantes, seguramente vamos a descubrir muchas más. Fíjate, yo estoy en funciones menos de 24 horas, mis colegas ya llevan en funciones 3 días hábiles. Entonces seguramente nos vamos a encontrar cosas muy terribles y en la medida en que vayamos descubriendo estas cosas, desde luego, tendrán que abrirse las investigaciones del caso a nivel de fiscalía, exámenes de la Contraloría, etcétera, etcétera. Y claro, lo que la ley manda es que se atribuyan las responsabilidades penales, administrativas y de todo carácter. La segunda ocasión durante la conversación que mencionas que han encontrado cosas muy preocupantes, ¿puedes detallar o puntualizar alguna? Bueno, no me corresponde porque finalmente yo soy miembro de un cuerpo colegiado, andar de chismoso, digamos. Sí. Creo que es la institución la que tiene que divulgar los hallazgos que va realizando.
y creo que es importante que la institución haga un pronunciamiento institucional, precisamente, vale ahí la redundancia, sobre qué es lo que empezamos a detectar. Sí puedo anticipar que en adquisición de insumos, que en procesos de expropiación, que en procesos de designación, hay cosas que se ven muy mal y que seguramente si nos metemos más en el detalle, vamos a determinar que son irregulares. De aquí al final de su periodo, la justicia va a ser un poco más independiente. Yo aspiro que así sea y supongo que la ciudadanía aspira que así sea, pero claro, es un periodo tan corto que, insisto, lo que vamos a poder es dejar las pautas para el siguiente consejo. Sí creo que vamos a dar ya los primeros pasos, es decir, vamos a empezar a caminar hacia una justicia independiente, pero es un aparato gigantesco, el aparato de administración de justicia. Entonces, como digo, no podemos echar a todo el mundo y empezar de nuevo desde cero, así que es un proceso que va a tomar un tiempo que seguramente supere nuestros mandatos. Ya nos veremos para revisar cómo les fue. Juan Pablo, gracias Anderson, por estar aquí. Gracias. Vuelve cuando quieras. Gracias. Espero que no sea cuando metan otra metidita de pata en el consejo. No, espero que no. No se vaya mi conclusión de esta mañana, el punto final. La tarea del Consejo de la Judicatura de Transición es tan voluminosa e imprescindible para este país que seguramente superará los límites del alcance de su mandato de transición. Sin embargo, la primera decisión ha recortado la legitimidad de un Consejo de la Judicatura que prometía no pecar o no cometer los mismos pecados que sus antecesores. Eso ha quedado en duda. Y la tela de duda es lo peor que le puede pasar a una institución colegiada de transición. La tela de duda es lo que no puede ni debe ocurrir. La única forma de borrar o despejar la tela de duda es rever las decisiones. No pretendemos que el Consejo de la Judicatura sea infalible, sino que cuando meta la pata tan bochornosamente como la ha metido, tenga capacidad de rectificarlo y de forma inmediata. La tarea es grande, señores. No se dejen amilanar por los errores que cometen, no tengan miedo a dar marcha atrás y hacer lo correcto. El país lo requiere, el país lo pide, el país lo exige. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscan y mañana nos acompañará la asambleísta por Loja, Yanine Cruz, que seguramente vendrá a celebrar la caída del Chato, el alcalde de Loja recientemente revocado. No se vayan.